Bien, muy buenas tardes, compañeros. Quien les habla es la licenciada María Cordero Sánchez. A continuación estaré siendo partícipe de este foro interactivo, el cual busca analizar o comparar la educación STEAM y la educación tradicional, sabiendo que es bueno hacer refrescar en qué consiste o qué nos trae el modelo STEAM. Como ya estamos acostumbrados a ver y a recibir la educación tradicional, pero ¿y el enfoque STEAM de qué trata? Este es un modelo o un enfoque que incorpora diferentes disciplinas: la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. A su vez, este enfoque con estas disciplinas o formada por estas disciplinas no trabaja solo, sino que incorpora las humanidades, las ciencias de las humanidades. En este mismo contexto, el autor Cordillo 2006 nos dice lo siguiente: la educación debe unir ciencias y humanidades, no para revivir el pasado, no, sino para transformar el presente y el futuro. Por ende, el autor yo digo que nos lleva a reflexionar o a hacernos la siguiente pregunta: ¿con mira a qué estamos educando? ¿Al pasado o con mira al presente y al futuro? La integración del modelo STEAM y las ciencias de las humanidades plantea que la formación integral de los ciudadanos, del estudiante, debe conjugar ambas áreas, no pueden trabajar por separado, buscando desarrollar no solo competencias técnicas, habilidades o competencias, sino también valores, creatividad, capacidades críticas y sentido de pertinencia. Es decir, busca formar ciudadanos no solo con competencias, sino también con valores que puedan desenvolverse en diferentes contextos de los cuales enfrentamos hoy en la actualidad en pleno siglo XXI. Ahora, compañeros, sería bueno que analizáramos y pensáramos: ¿para qué educamos? ¿Educamos para la vida? En este mismo contexto, el Gordillo 2006 nos dice lo siguiente: se debe educar para conocer, manejar, valorar y participar. Ahora, ¿qué nos dice el autor? El autor propone que la educación debe orientarse hacia cuatro fines fundamentales: el conocimiento, las capacidades técnicas, la formación en valores y la participación ciudadana. Conocimiento, competencias técnicas, destrezas, valores y la participación ciudadana. Bien, ahora que ya hicimos una revisión de qué nos muestra o nos trae la educación STEAM, y como estábamos acostumbrados, conocemos un tanto la educación tradicional, ahora sí podemos ir a hacer la comparación entre la educación STEAM y la educación tradicional. Y esta comparación, compañeros, lo vamos a hacer tomando en cuenta diferentes criterios. Criterios tales como el enfoque. ¿Cuál es el enfoque principal que presentaba o proyectaba la educación tradicional y cuál es el enfoque que presenta el modelo STEAM? Empezando por la educación tradicional. Todos sabemos que el enfoque principal es enseñar contenido de las diferentes disciplinas, de las diferentes materias. Contenidos con enfoque separado. El docente de naturales busca enseñar contenidos referentes al área de natural, el de matemática en su área, el de lengua española en su área, mientras que la educación STEAM, el enfoque STEAM no trabaja por separado, sino que integra diferentes disciplinas tales como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y a su vez integra las ciencias de las humanidades. ¿Ven la diferencia entre ambas en cuanto a su enfoque? Ahora, si pasamos a sus objetivos y vemos el objetivo central de la educación STEAM, según mi criterio, yo declaro que el objetivo principal o uno de los objetivos principales es innovar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando nosotros analizamos bien qué nos trae el enfoque STEAM, yo lo declaro con esa palabra: innovar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, promoviendo las vocaciones científicas y tecnológicas, y no obstante esto, sino también ciudadana e inclusión. Ahora, cuando comparamos ese objetivo de la educación STEAM con la educación tradicional, que lo que busca es transmitir conocimiento establecido con énfasis en la memorización, que el estudiante conozca el concepto de célula, que conozca la estructura o diferentes elementos químicos,
Ese era el objetivo principal de la educación tradicional, o lo que el docente buscaba lograr en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, cuando vamos al método de enseñanza y comparamos a ambos, vemos que la diferencia es mucha. Realmente yo que recibí en cierta parte de mi proceso de aprendizaje, estuve recibiendo o fui educada por una educación tradicional en cierta parte, vi que los métodos principales eran que el estudiante hiciera una exposición, que el estudiante en matemática hagan tal ejercicio y diferentes métodos de evaluación tradicionales. Ahora, la educación STEAM no, la educación STEAM innova, nos trae en el proceso de aprendizaje basado en proyectos, resolución de problemas, que el estudiante experimente, que el estudiante descubra, innove, diferentes métodos de enseñanza-aprendizaje. Ahora, bien, y en cuanto al rol del maestro y el estudiante, las cosas cambiaron ahí. Anteriormente sabemos que el rol principal de un estudiante era ser un receptor en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El maestro se paraba ahí frente a sus alumnos y le explicaba el concepto de la célula, le explicaba el concepto de esto, y el maestro habla y el estudiante, un receptor tomando apunte. O más bien, el maestro se paraba delante de una pizarra, copiando y copia, mientras que el estudiante era un receptor. En la educación STEAM no, en la educación este enfoque cambia, porque el estudiante sería el protagonista de su propio aprendizaje, es decir, el dueño de su propio aprendizaje. Y pasando a otro criterio, los recursos también son diferentes. En el enfoque STEAM se utiliza más la tecnología, las TIC, la robótica, que nos trae diferentes plataformas educativas. Es decir, que las diferencias son muchas entre ambos, entre la educación STEAM y la educación tradicional. Desde la preparación, desde los recursos, el rol del docente y el estudiante, los objetivos, el enfoque. Pero, maestro, esto nos lleva a reflexionar. ¿Debo de ir evolucionando yo? ¿Cómo se va evolucionando el proceso o van evolucionando los diferentes contextos? Nada, hasta aquí fue mi participación. Espero que haya sido un gran aporte para este foro interactivo.